¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les saludamos desde esta calurosa tarde de viernes aquí desde el TEC de Monterrey. Les recordamos nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 8387-0665, nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, también el canal de YouTube Frecuencia Fiscal, donde podrán encontrar allí los programas anteriores, así como este programa, ¿no? Y bueno, antes de iniciar con el tema del día de hoy, algunas noticias y pues más que todo la cuestión del IMSS, ¿no? Si recordarán el tema del CIPARE, de este nuevo sistema que está manejando el IMSS, que ya está en periodo de prueba, mas sin embargo este periodo de prueba ya está por terminar, ¿no? Y debido a esto, la próxima semana nos acompañarán personalidades del IMSS con el fin de pues tratar todas estas dudas, inquietudes de parte de los patrones en cuanto al manejo de este sistema. Entonces, para que no dejen de sintonizarnos este próximo viernes, ya que el tema central será el CIPARE. Y bueno, entrando ya a lo que es el programa del día de hoy, el tema a tratar pues es la cuestión de la enajenación de los inmuebles, ¿no? Y en este caso, una figura trascendental en estas operaciones es el notario público, ¿no? Por lo cual hemos invitado al licenciado Pedro Luis Ogaz González de la Notaría 104 aquí del Estado de Nuevo León para tratar este tema. Licenciado Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Hugo, muchas gracias por la invitación. Al contrario, y bueno, pues la idea del programa del día de hoy es para, pues ahora sí que todos esos mitos, todas esas leyendas urbanas respecto a las operaciones de enajenación de inmuebles que se realizan a través de notario, pues que quede un poco más claro qué implicaciones hay para el comprador, para el vendedor, las obligaciones del notario, etcétera, ¿no? Entonces, licenciado, si pudiéramos empezar un poco con ¿cuál es la diferencia entre lo que es una enajenación, la donación, la permuta, que son figuras quizás muy similares, pero que legalmente tienen connotaciones diferentes? Bueno, mira, básicamente la enajenación de una propiedad es cuando se sale del dominio de uno y cambia el dominio de una propiedad. Dentro de este tipo de enajenaciones podemos tener compraventas, donaciones, daciones en pagos, permutas, transmisión por herencia. Hay muchos tipos. Los más comunes pues, son la compraventa, la donación, la permuta, y pudiéramos definir un poquito para empezar cada uno de ellos. Así es. Compraventa es cuando alguien paga un precio por una cosa. Donación es la transmisión a título gratuito, a grandes rasgos. Y una permuta es el cambio de un bien por otro bien. Digamos una especie de trueque, por decirlo así. Una especie de trueque, así es. Ok. Y bueno, esto es importante tenerlo claro porque, pues, digamos, para efectos legales son cuestiones diferentes, pero, digamos, si lo vemos desde el punto de vista fiscal, el artículo 14 nos dice que es enajenación toda transmisión de propiedad. Entonces, pues de ahí tendríamos que estamos transmitiendo la propiedad, ¿no? Y algunas de esas están exentas, como el caso de la donación en ciertos casos, la herencia, más sin embargo la compraventa en ciertos supuestos que vamos a ver, veremos qué implicaciones fiscales pudieran tener, ¿no? Licenciado, entrando un poquito, aterrizando el tema, lo que es el contrato de compraventa, ¿cuáles serían los elementos o las cuestiones que aquellos que intervienen en este tipo de operaciones deben de considerar? Bueno, independientemente de la operación que se vaya a realizar, la función básica del notario público es asegurar o dar la seguridad jurídica a los que intervienen en ella. Y para esto se requieren pues, varios elementos. Lo primero que en un contrato de compraventa van a intervenir compradores y vendedores. Así es. Entonces, lo primero que el notario necesita verificar es que los vendedores y sean los propietarios del bien que se va a ver, que se encuentre en condiciones de ser vendido. Eso significa que no exista ningún gravamen, no tenga alguna carga legal en ella. Así es. Para esto, el notario va a requerir la escritura original, el recibo del impuesto predial pagado, los documentos que identifiquen a cada compareciente,
ya sean actas de nacimiento, actas de matrimonio, CURPS, RFCs, identificaciones oficiales. Toda esta serie de documentos, digamos, es por cuestión legal, ¿no? Es algo que, en cierta forma, la autoridad solicita que el notario debe recabar esta información. En la mayoría de los casos lo solicita la ley, pero también es forma de nosotros otorgar la garantía, la seguridad, ver la identidad de las personas y la identidad del inmueble que va a pasar a través de la fe del notario. Sí, porque digamos, a lo mejor el inmueble puede estar hipotecado, puede haber ciertas circunstancias alrededor del inmueble que para efectos de una compraventa el notario tiene que cerciorarse que esté libre de todo ese tipo de cuestiones. Sí, para este fin se hace un estudio previo cuando llegan las personas a la notaría, se les solicitan estos documentos y lo primero que hace el notario es solicitar un certificado de libertad de gravamen con carácter de preventivo al registro público de la propiedad, en donde se nos informa si la propiedad está libre y hace una anotación ahí mismo en el registro público en donde se celebrará un contrato con posterioridad. Okay. Adicionalmente a esto, el notario solicita un informativo de valor catastral, en donde se especifica perfectamente bien las medidas del terreno, si existe construcción o no, qué tipo de construcción es, y los valores, valor catastral del terreno, valor catastral de la construcción, así como el dueño del terreno y el dueño de la construcción. Con estos elementos, una vez que se tiene el certificado con carácter de preventivo y el informativo catastral, podemos determinar lo que se pagará de impuestos, derechos y poder elaborar la escritura correspondiente. Entrando un poquito a detalle en cuanto a los que intervienen en estas operaciones, por decir, ¿cuáles pudiéramos decir que son las obligaciones del comprador o cuál es el papel del comprador? ¿Qué es lo que a la hora de yo querer comprar o de ser sujeto a esta operación y estando en el papel de comprador, qué debo de demostrar o qué debo de cuidar para efectos de que el notario y en este caso el vendedor tengan la certeza que yo poseo el inmueble? Bueno, normalmente el comprador pues ya vio el inmueble. Así es. El notario está cerciorándose con los documentos legales que sí es propiedad de los vendedores. Okay. Y el vendedor tiene la obligación de entregarle el inmueble y el comprador de pagarlo. Sí, sencillo, ¿no? Si te comprometiste a pagarlo, bueno, a efectos de concretar la operación. Porque, y también mencionamos que a lo mejor en la escritura, debido a la hoy actual, la cuestión de la ley de lavado de dinero, pues hay que especificar la forma en cómo se cumplió la cuestión del pago, ¿no? La forma del pago, si fue por transferencia, el momento, etcétera, ¿no? Sí, además de garantizar la seguridad jurídica comprador y vendedor, el notario tiene la obligación de retener e integrar varios impuestos. En una operación de compraventa o de traslado de dominio, pues existe el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Puede existir impuesto sobre la renta, tanto para el vendedor como en algunas ocasiones para el adquiriente. Y también puede existir IVA, que solo se da sobre construcciones que sean comerciales o industriales. El notario debe retenerlos y enterarlos a Hacienda. Entonces, en resumidas cuentas, son tres los impuestos principales: el impuesto sobre la renta, el IVA y el impuesto del ISAI, que ese es un impuesto estatal. Digo, aquí estamos hablando del Estado de Nuevo León, ¿no? Pero más sin embargo, habrá que ver cuáles son las características en cada uno de los estados de la República, ¿no? Porque aquí es el 2%. El 2% como base, salvo algunas condiciones de cuotas mínimas en cuanto si se adquiere una propiedad que es casa habitación por persona física y es su primer inmueble en el estado. Ahí hay pudiéramos decir, descuento. Así es, ¿no? Un pago menor. Un trato especial para ese tipo de casos, ¿no? Fuera de los demás casos es un 2%. Y entrando un poquito a la cuestión del ISR, decíamos, el ISR pues es, digamos, cuando son inmuebles que son locales comerciales, porque en el caso de casa habitación, bajo ciertas características y ciertos supuestos, está exento de ISR, ¿no? Bueno, cualquier operación, podemos llamarle comercial, como es una operación de compra-venta, ya sea de inmuebles o de refrescos y botanas,
pues hay una diferencia entre el precio de costo y el precio de venta. Así es. Esa diferencia para Hacienda y para todos se llama utilidad. Y ahí tenemos que ejercer o pagar un porcentaje por esa utilidad que tenemos. En el caso de la compraventa de inmuebles, existe un capítulo de exención o una parte de exención cuando uno vende su casa habitación. Pero existen ciertos requisitos para esa exención. Demostrar que es su casa habitación, que no ha ejercido una exención igual en los últimos 5 años, para evitar que estén haciendo un mal uso de esa exención. Así es. Y bueno, pues todo esto es importante tenerlo presente porque, pues no nada más con el hecho de decir voy a vender mi casa habitación, ya con eso va a proceder la exención, como lo comenta el licenciado, ¿no? Y supongamos, o sea, los casos diferentes a la venta de casa habitación, pues hay un ISR de por medio, ¿no? Y el notario, como lo dice ahorita el licenciado Pedro, pues sobre la utilidad hay un impuesto. Y el impuesto que retiene el notario es un impuesto provisional, es a cuenta del impuesto anual. Esa es otra cosa. Normalmente nos llegan los clientes sin saber. La primera noticia que tienen de impuesto, en muchas ocasiones al llegar y a estar a punto de firmar la escritura. Y pues, como a la mayoría de la gente oyen impuestos y se apanican. Entonces, pagan el impuesto, se les calcula el impuesto, lo pagan y piensan que con esa su obligación quedó subsanada. No, es un pago provisional. Lo que se paga ahí, por concepto de ISR, es un pago provisional. El ingreso, cuando avisen a Hacienda en su mes correspondiente, siendo persona física, que es en abril. Así es, en la declaración anual. La declaración anual tienen que manifestar, recibí tanto ingreso por la venta de esta casa y es exento, o pagué tanto. Y eso se acumula o se rebaja el impuesto total que tengan que pagar en su ejercicio. Así es. Y esto es importante aclararlo porque de entrada el notario cuando calcula el pago provisional lo calcula por una parte de la utilidad, no por el 100%. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que prácticamente es casi un hecho que al final en su declaración anual va a haber un impuesto a pagar por el hecho de haber estado en una operación de enajenación de un inmueble, ¿no? Y bueno, aquí también otro punto que comentaba el licenciado Pedro, cuando era la enajenación de casa habitación que se tenía que informar, efectivamente hay que hacerlo, porque si no se hace esa exención, ese beneficio fiscal, pues se pierde, ¿no? Entonces, en algunos casos esto sí llega a ser algo considerable. Y bueno, también hablábamos ahí la cuestión del ISAI, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Aquí, ¿cuál sería la base del impuesto? ¿En base a qué se calcula este impuesto? Este se calcula conforme a la ley de Hacienda de los municipios del estado, y es el artículo 28 bis el que nos habla de ella y nos dice que es sobre el valor gravable. El valor gravable es lo que resulte más alto entre el valor de operación y el valor catastral. En el estado de Nuevo León no se exige la práctica de un avalúo de perito para determinar el valor del inmueble que se vende, y nos pone como base el avalúo catastral, que es por eso que solicita al principio el informativo de valor catastral. Okay. Que este es un punto también pues, muy característico de todas las personas que quieren escriturar. Oye, pónmelo a valor catastral para ahorrarme impuestos y que me salga más barato. Lo cual pues en estas fechas no es conveniente. Digo, no es correcto. Los notarios tenemos la obligación de dar aviso a Hacienda sobre el valor de la operación. Así es. Cada operación que se realice, mandas el aviso. Sacan el dinero de una cuenta, va a dar a la otra, está completamente avisado. Así es. Sí, y más ahorita con la cuestión del IDE, con todos los mecanismos que tiene tanto la autoridad del sistema financiero, pues hay un rastro de este tipo de operaciones, ¿no? Y entrando un poquito, ahorita decíamos que el impuesto paga sobre la utilidad. ¿Y cómo se determina esa utilidad? Decíamos, pues es el precio de venta, ¿no? El precio pactado menos ciertos gastos, ¿no? Que entre esos gastos es el monto de adquisición del inmueble, ¿no? Ese sería uno. Otro, ¿cuál serían las inversiones en mejoras, ¿no? Que a lo mejor hubo alguna mejora, cuestiones que se le hagan al inmueble. También
los gastos notariales, la cuestión de las comisiones al corredor de bienes raíces, Práctica de avalúo. la práctica del avalúo, o sea, todo ese tipo de gastos se pueden considerar como una deducción. Y esto es importante considerarlo porque a veces por el desconocimiento las personas no tienen la precaución de guardar el comprobante de ese tipo de erogaciones. Y a la hora que quieren venderlo, pues aunque hayan pagado ese gasto, si no tienen cómo comprobarlo, pues no podrán efectuar la deducción, ¿no? Entonces, pues prácticamente son muy limitadas las deducciones, más sin embargo, en ciertos casos, pues sí llegan a ser considerables. Y también por ahí platicamos de un caso, digamos, adicional cuando pues a lo mejor la propiedad a mí me la heredaron o a lo mejor yo no tengo forma de comprobar el costo de adquisición, que aquí una alternativa pudiera ser la cuestión del avalúo, ¿no? Hay básicamente dos formas. La primera es que Hacienda contempla que el costo, cuando el costo menor que puedo utilizar es del 10% del valor de operación. Okay. Otra de las formas, irme al antecedente anterior que refleje un costo. Y a partir de ahí, pues ya correr si hay algún avalúo por mejora, algo para justificar comprobar todo lo que todo se haya aumentado o gastado en ese costo. Así es. Okay. Y porque aquí también digamos, el tema del avalúo pues es un soporte, ¿no? Y decíamos, o sea, todo ese tipo de deducciones se actualizan con el paso del tiempo, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor yo la propiedad la compré hace 5 años y aquí la disposición me da la opción de actualizarlo. Y aquí tengo dos opciones, ¿no? Que era el INPC y también ciertos factores. Así es. Primero, agarro el precio de venta, ya lo tengo determinado. El costo, lo voy actualizando conforme el factor que favorezca más al contribuyente, a traerlo con esas fórmulas a un valor actualizado. Así es. Lo resto al valor de operación, ese mismo valor lo divido entre el número de años, lo meto en la tablita de Hacienda que me dice entre qué rango pago determinada cantidad y por el excedente qué cantidad, y luego lo multiplico por el número de años. O sea, digo, es, decíamos, un cálculo complejo en el sentido que requiere mucha información, ¿no? Requiero conocer pues la fecha en que se compró, el monto que se adquirió, todo lo que pasó entre que se compró y el momento que se está vendiendo, ¿no? Porque aplica depreciación del inmueble, depreciación de las mejoras, si se hicieron mejoras, también la actualización de los valores de las mejoras. Todo eso son muchos factores que dependen para calcularlo. Así es. Y bueno, y también un poquito regresando al tema de los impuestos, aquí en el estado de Nuevo León hay, digamos que el impuesto que se determina, hay que entregar una parte al estado, ¿no? Una parte al estado, y aquí esa parte, en el caso de Nuevo León, es debido al convenio de coordinación que existe entre el estado y la federación, donde la federación dice, oye, tú calcula el impuesto y parte de eso se lo vas a enterar al estado, ¿no? Sí, esa parte es el 5% de la utilidad. Ok. Pues, se determina si el impuesto a pagar es X y ese impuesto es menor al 5% de la utilidad, todo se entera para el estado. Así es. Lo que exceda de ese 5% irá a la federación. Así, digamos, yo calculo el 5% y calculo el impuesto federal, por decirlo así. Si el impuesto del 5% es mayor, entonces pues yo el impuesto federal se lo voy a enterar al estado y a la federación ya no le entero nada. Así es. O sea, más sin embargo, digamos, aquí es donde entra el notario y él es el encargado de pagar esos impuestos, ¿no? Porque el contribuyente se los da, quien realiza la operación se los da al notario, y el notario tiene la obligación de enterar estos impuestos. Y otra cosa muy importante, que después de enterarlos al notario, el notario tiene la obligación de reportarlos antes de 15 días a Hacienda o a quien sea. Entonces, el acudir por sus hojas de declaración, donde el notario, la constancia, porque esa la van a tener que adjuntar a su declaración en caso de una revisión. Y también, digamos, porque decíamos, el pago que hace el notario es un pago provisional, ¿no? Entonces, en la anual, de acuerdo a los ingresos que tenga el contribuyente y demás, lo va a acumular al total de los ingresos, y ahí probablemente le resulte un impuesto a cargo por esta operación. Entonces es importante tenerlo en cuenta, o sea,
porque sin la constancia, sin este documento, pues el contribuyente no tiene los elementos para poder efectuar esta operación, ¿no? Y bueno, como podrán ver, o sea, muchos a lo mejor tenían la impresión que pues yo hago la operación con el notario paga el impuesto y ahí se acaba la historia, ¿no? Y ese es solamente parte de la historia. También otro punto, y retomando lo que comentaba el licenciado Pedro con el tema de la permuta, que de repente también hay quien dice, oye, pues si yo voy a comprar una propiedad, pues voy a tener que pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Entonces, pues entre más bajo sea el valor que se determine, pues el impuesto que voy a pagar es menor. Y aquí nada más entra lo que decía el licenciado Pedro, ¿no? Que la autoridad puede hacer un avalúo y si determina que el valor que se le dio es menor al 10% del avalúo, bueno, en ese caso le va a considerar un ingreso a quien adquirió ese inmueble, ¿no? Sí, al momento de vender o traspasar un inmueble a un valor del 10% menor al valor del avalúo o avalúo catastral en el caso del Estado, esa diferencia entre el valor de operación y el valor del avalúo se considera ingreso. Y Hacienda dice 20% sin deducción alguna para el adquirente. Así es. Entonces, o sea, vaya, tener cuidado con estos detalles, ¿no? Porque aquí todo ahora sí que tiene su consecuencia, ¿no? Y si es un inmueble que tú estás comprando y que piensas vender en el futuro, bueno, pues conservar toda la documentación para efectos de al día que lo vendas, tener todos los elementos y poder demostrar el costo, si hubo un avalúo, si hubo honorarios al corredor público, etcétera, poderlos considerar para efectos de determinar la utilidad. Y digamos en la práctica, ¿cuáles serían aquí los tips, las sugerencias para las personas que vayan a realizar una operación de enajenación de inmuebles? Pues lo primero, acudir con su notario a que verifique la viabilidad de la operación, que la propiedad sí está a nombre de quien se nos va a vender, si está libre de todo gravamen. Así es. Que los valores sean pues los que son. De mercado. De mercado, que se les explique antes de llegar a la notaría todos los costos que van a estar inmersos, los impuestos, porque muchas veces los corredores, no por malas hazañas, sino por no estar enterados de todo lo que hacen, pues no les explican. Así es. Y ya nomás tienen contacto con la notaría al llegar a firmar. Exacto. Entonces, llegar, caso de un poder, verificar muy bien lo que son los poderes, que también es función del notario verificarlos. En fin, dar la seguridad, que sepan que la operación va a estar bien hecha y que no van a correr ningún riesgo al efectuarla. Así es. Y bueno, también un elemento, entre comillas, nuevo que comentábamos, y hemos comentado en programas anteriores, la famosa ley antilavado, ¿no? Que en esta ley, pues aquí también van, entre comillas, involucrados los notarios porque tienen ciertas responsabilidades al llevar a cabo estas operaciones, ¿no? Entonces, licenciado, ¿qué nos pudiera comentar de las implicaciones para los notarios o las consideraciones que hay que tener ahora ante esta nueva ley de antilavado de dinero? Fíjate, la ley conocida como ley antilavados, que se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así es, entró en vigor el 17 de julio del presente año. Aún no existe un reglamento que nos diga cómo aplicarse, pero sí nos marca una serie de obligaciones que tenemos que cuidar en determinadas operaciones. Nos marca 5 operaciones que son vulnerables para efectuar algo o dar avisos a la autoridad sobre estas operaciones. así es. La primera es la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles. El segundo, los otorgamientos de poderes irrevocables para actos de administración o de dominio. El tercero, la constitución de personas morales, sus modificaciones patrimoniales, sus aumentos de capitales o disminuciones de capitales, fusiones y adquisiciones. La cuarta, la constitución o modificación de fideicomisos sobre inmuebles. Y la quinta, el otorgamiento de contratos de mutuo o de crédito con o sin garantía, donde el acreedor no forme parte del sistema financiero. Entonces, casas de empeño. Así es. Entonces,
son muchas. Sobre estas tenemos que dar avisos y poner advertencias en la escritura. Así es. Con la salvedad de no hacerlo, el notario se podría hacer acreedor a una pena de hasta el 100% del monto del valor de la operación y la pérdida de su patente notarial. Y esto es importante pues hacerlo saber y que los contribuyentes estén familiarizados, porque pues si alguno hizo una operación a través de notario hace 5 años, pues ahorita las cosas van a ser diferentes, ¿no? Entonces, para que no se extrañen el por qué me pide esta información, el por qué detalles que anteriormente quizás no se plasmaban en la escritura pública, ahora se van a empezar a plasmar, ¿no? Y que decíamos, este tipo de operaciones, pues el notario las va a informar, pero si interviene un corredor de bienes raíces, él también las va a informar. Entonces, que no les extrañe cuando se involucren en estas operaciones, que pues, ahora sí que, como dicen, las reglas del juego cambiaron, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que adecuarnos. Y sobre todo, una de las más importantes va a ser la forma de pago. Vamos a estar metidos en decir que nos especifiquen la forma de pago, que nos demuestren el cheque, la transferencia, porque esa es una obligación que deriva de esta ley que se nos está imponiendo. Que quizás hay que asentar en la escritura y que por eso, porque muchas personas dicen, oye, pues yo no quiero que conozcan esa información, que es privada y demás, más sin embargo, pues la ley lo está exigiendo, ¿no? Entonces, el notario pues únicamente está cumpliendo con su función y es por eso que la requiere, ¿no? Así es. Bueno, prácticamente ya estamos concluyendo el programa del día de hoy. Algunas conclusiones o qué pudiéramos recordar a nuestros radioescuchas en cuanto a operaciones con enajenación de inmuebles. Lo más importante es acudir con el especialista. El notario sabrá cómo atenderlos, cómo explicarles, cómo darles la seguridad que una operación de esta magnitud requiere. Los que están acostumbrados a hacer operaciones frecuentemente van a cambiar algunas cosas de las que están acostumbrados, no por gusto propio, sino por necesidad. Por necesidad. Y bueno, yo también agregaría que esto hacerlo de manera previa, ¿no? O sea, no hasta cuando, oye, ya hice la operación, ya tenemos que firmar la escritura, sino desde antes, para efectos de que todo el proceso se vea limpio, transparente, sin ningún inconveniente, ¿no? Así es. ¿Alguna otra cosa que deban de tener cuidado o de considerar al momento de realizar la operación? Nada, las famosas promesas, que son contratos privados de compraventa, muchas veces no se firman ante notario, dan un alto porcentaje del valor total y muchas veces les pelan con la lana. Así es. Una promesa es una obligación de hacer, no de dar. O sea, prometes contratar a un determinado precio. Hagan las operaciones en la notaría. Así es. Consulten con el notario. Sí, es porque ahora sí que el notario, como decíamos, es el especialista, ¿no? Es el que conoce y el que los puede ayudar con la cuestión que decíamos, que la libertad de gravamen, o sea, ciertas cosas primordiales para efectos de tener la tranquilidad que la operación es transparente, ¿no? Que no hay algún vicio que luego dificulte el que se concrete esta operación, ¿no? Así es. Y bueno, nuevamente nada más, antes de concluir el programa, les recuerdo que la próxima semana estaremos hablando del CIPARE, tendremos a autoridades del IMSS para ver este nuevo sistema que está en periodo de transición y que pues aquellas dudas, comentarios, con todo gusto al correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx nos las hagan llegar para efectos de podérselas transmitir a la autoridad y tratarlas en el próximo programa, ¿no? Y bueno, yo aquí nada más agregaría que pues tener presente qué tipo de operación vamos a realizar, ¿no? Porque pues la cuestión del notario es el aspecto legal de la operación, el aspecto de la transmisión de la propiedad, pero pues todo esto trae implicaciones fiscales, ¿no? Y hay que saber si hay un ISR por medio, hay un IVA, hay un ISAI. Y a cada operación hacerla como se llama la operación. No se la voy a vender a mi hijo y le llamo donación. Y si es donación a título gratuito. Si es compraventa, es compraventa. Cuando no hago la operación que se trata, tarde o temprano me va a salir más caro. Porque son figuras diferentes, ¿no? Tienen tratos diferentes, tanto del aspecto legal como el aspecto fiscal, ¿no? Y pues decíamos la donación, pues que en cualquier momento se puede revocar, ¿no? Entonces,
pues eso también es un punto que hay que considerar. Bueno, pues con esto concluimos el programa del día de hoy. Le damos las gracias al licenciado Pedro Luis Ogaz de la Notaría 104. Si pudieras dejar tu correo electrónico por alguna duda de nuestros radioescuchas. Sí, mi correo es plo@notaria104.com.mx. Muchas gracias. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.